Así que buenos días a todos los que nos veáis en diferido. Hoy tenemos aquí ante nosotros a Rosario Jiménez. Me gustaría que te presentaras un poco, Rosario. Bueno, pues genial. En primer lugar, pues muchas gracias por tu iniciativa de esta entrevista, Aida. Y bueno, pues disculpad los problemas técnicos que hemos tenido. No sabemos bien a qué se debe porque las dos hemos hecho ya varios directos. Pero bueno, estas son las cosas de la tecnología y bueno, pues encantadas de que nos podáis escuchar en diferido. Y bueno, pues un poco para presentarme, sobre todo para los que no me conozcáis de la comunidad de AIDA, pues yo me llamo Rosario Jiménez, soy una persona altamente sensible y también mamá de un niño con el mismo rasgo de personalidad, de un NAS que se llama, ¿no? Esas son las siglas de niño altamente sensible que ya estudia en secundaria. Yo descubrí este rasgo de personalidad en el 2018 y para mí fue súper revelador y así que hice de él mi nueva pasión y me dedico a la divulgación, coaching y formación especializada en alta sensibilidad desde mi proyecto Alma Paz. Y bueno, pues como ya os ha adelantado Aida, pues soy también coautora de este libro que se titula Hábitos, 40 hábitos, perdón, para peques altamente sensibles, cómo identificar a un as y poner en marcha una crianza consciente. Así es. Vale. Entonces tenemos aquí como una batería de preguntas y una de las preguntas que nos había llegado incluso para preguntarnos en directo era, ¿qué es un peque altamente sensible? Pues para responder a esta pregunta, Aida, a mí me gustaría hacer referencia a las investigaciones de Michael Plues. Él es un investigador de la Universidad de Londres y discípulo de la doctora en psicología Elaine Aron, que fue la profesional que descubrió el rasgo en 1991. Y él comenta que existen 3 grados de sensibilidad en la población, es una campana de Gauss, así que tenemos a personas altamente sensibles en un extremo, en el centro están las personas con un grado de sensibilidad medio y en el otro extremo las personas con una sensibilidad baja. Y él define a las personas altamente sensibles, tanto adultos como niños, como aquellas que nos vemos influenciadas más fuertemente por lo que experimentamos. Ujú. Vale. Entonces, atendiendo a esta campana de Gauss, supongo que habrá como una serie de características y Ujú. supongamos que me estoy adentrando en el mundo altamente sensible o que mi hijo me da pistas o que algún alumno o Ajá. alguna persona de mi entorno me da pistas en torno a este rasgo, a esta característica, ¿vale? Tenemos que dejar claro en todo momento que no es ni un diagnóstico, ni una etiqueta, ni una neurocondición, ni nada parecido, sino simplemente es un rasgo característico de Ujú. la personalidad que conlleva esa persona, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo puedo identificar si tengo un hijo, si tengo un alumno altamente sensible? Pues mira, un dato muy importante es que este rasgo de personalidad neutro, que no es patológico, como tú bien dices, pues tiene una carga genética en un 50% y el otro 50%, bueno, pues es aprendido. Así que normalmente los niños altamente sensibles tienen un padre o una madre que también lo es, o los dos lo son. ¿No? Entonces, esto a nivel de crianza es importante saberlo, porque además la experiencia nos dice que hay un montón de padres y madres que han descubierto su alta sensibilidad debido Ujú. a los desafíos de crianza que han tenido con sus hijos. ¿Vale? Entonces, esto es algo Exacto. importante a comentar, ¿verdad? Y bueno, pues básicamente hay 3 herramientas de valoración del rasgo que están validadas a nivel científico y que bueno, pues se utilizan de forma cotidiana para conocer el grado de sensibilidad que tiene nuestro pequeño, ¿no? Y estas herramientas de valoración son, por un lado, está la identificación con las 4 características principales del Ujú. rasgo, ¿no? Que son comunes en todas las PAS. El rasgo es amplio, es rico y hay otras características, pero son más variables.
Las que son comunes en todas las que nos consideramos altamente sensibles son 4 y son las mismas en los niños como en los adultos. Y son el procesamiento profundo de la información, que es diametralmente opuesto a un procesamiento superficial de la información que nos llega a través de todos los sentidos, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos una doble característica, por decirlo de alguna forma, que es la alta emocionalidad y la empatía. La alta emocionalidad significa que sentimos intensamente todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables, y la empatía, pues que tenemos una capacidad de serie para ponernos en los zapatos de la otra persona. Hay más actividad Ujú, en las neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía y de la imitación en los cerebros de los niños altamente sensibles. Luego también son niños que captan sutilezas, que captan detalles que otros niños no captan, como por ejemplo un corte de pelo, un estado de ánimo no verbalizado, porque leen el lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje no verbal, un botón de la camisa que falta. Son niños que captan este tipo de detalles sutiles. Y como consecuencia de estas tres características principales está una mayor saturación del sistema nervioso central, que es más reactivo que el de otras personas. Así que son niños que se saturan, que se cansan, que sienten que de alguna forma su vaso ya rebalsa, ¿no? ujú, Antes que el de otros niños. Así que una de las herramientas de valoración es precisamente la identificación con estos 4 pilares o características principales, y hace falta que identifiquemos al niño en esas 4 características, no solamente en 2 o en 3, sino en las 4. Luego hay un test también que tiene que dar unos resultados coherentes con estas 4 características, y bueno, siempre se recomienda tener una entrevista con un profesional especializado para resolver dudas, sí, dudas que nos pueden surgir en este proceso de valoración del rasgo. En mi caso, yo ofrezco una sesión de valoración gratuita y bueno, pues me pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es info@almapasmadrid.es, o por privado a través de mi cuenta almapasmadrid. Y también, como tú habrás visto, Aida, pues dentro de la primera parte del libro de los 40 hábitos, pues hay un capítulo destinado precisamente a este tema, que se titula Peques altamente sensibles, y hacemos una definición en profundidad y también profundizamos en estas herramientas para que los padres tengan claro si su peque es altamente sensible o no. ujú, exacto, vale. Supongamos que, bueno, que efectivamente mi hijo cumple las 4 características, estos 4 pilares tan importantes, y me encuentro ahora con que, vale, ¿y ahora cómo llevo a cabo una crianza consciente, respetuosa, teniendo en cuenta este rasgo, esta peculiaridad? Ujú, Porque evidentemente tengo que valorar esta situación, ¿vale? ujú. ¿Cómo podemos llevar a cabo, pues, que todo esto que nos pasa en el día a día, que se desbordan a veces emocionalmente, Ajá. que su procesamiento sensorial es mucho más intenso, que se satura? ¿Cómo podemos llevar a cabo pues esta crianza, ¿no? De una forma respetuosa y atendiendo al rasgo que ellos tienen? Ujú. Pues mira, para responder a esta pregunta, Aida, me gustaría leer nada, unos parrafitos del libro, Ujú, porque bueno, además me hace ilusión, ¿verdad? Porque esto del libro ha sido como un parto tremendo junto con Débora Rodrigo, que es una doctora en educación estupenda. Y bueno, pues ha supuesto muchas horas de estudio, de trabajo, de escritura. de Y esfuerzo. sí, sí, de esfuerzo, por supuesto. Y bueno, pues me gustaría leer algunos párrafos que son claves, muy brevemente, Ujú, que responden precisamente a esta pregunta que tú me haces, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que decimos es que es importantísimo tener en cuenta una serie de necesidades específicas que
habitualmente experimentan la mayoría de los niños altamente sensibles, ¿no? Así que esta crianza Ujú, consciente y respetuosa debe estar alineada con esas necesidades concretas que ellos tienen y que no manifiestan otro tipo de niños que tienen una sensibilidad media o baja, ¿no? Por eso es ujú, bueno introducir cambios en la crianza que consideren estas necesidades. Y el ritmo frenético dominante en la cultura occidental no sienta bien a los NAS, ni a nosotras tampoco, ¿no? Y la presión social puede ofrecer múltiples oportunidades y saturar la agenda de nuestros peques para que sean competitivos y exitosos en el futuro mercado. Puede llegar a tiranizarnos. No sé si lo habéis sentido. Nuestros NAS necesitan conocer los estresores que les provocan saturación. Deben parar en algún momento del día y aprender a escuchar su cuerpo, que les dirá cómo se encuentran realmente. Deben aprender a priorizar y seleccionar en qué invertir su energía, así como aprender a poner límites saludables que les protejan. ujú, Es necesario que aprendan a decir no a planes que no les apetezcan realmente para disfrutar de una soledad buscada. A nuestros NAS les nutren muchas experiencias que dosificadas adecuadamente pueden llenar sus sentidos, como por ejemplo caminar descalzos en el césped o en la orilla del mar, o visitar una exposición de arte colorista, entre otras. Plantear cambios en nuestro estilo de crianza puede generarnos resistencias, algunas de ellas motivadas por la pereza que supone movilizar la energía necesaria para gestionar estos cambios, algo que es muy comprensible. ujú. Porque como adultos pues disponemos de una energía limitada, claro que sí. Y lo que proponemos es un proceso gradual, no, que no sea de la noche a la mañana, del que incluso podrás disfrutar como padre o madre si asumes que estos pequeños cambios son para mejor. Además, como veremos en las siguientes páginas, la creación del hábito nos ahorrará energía a medio plazo, gracias a la automatización de esas conductas, ¿no? Y de esos hábitos que entendemos que son positivos para ellos. Así que la creación de hábitos es una verdadera inversión, ¿vale? Ujú, En definitiva, nuestros NAS necesitan de un estilo de crianza alternativo que desafíe algunos patrones culturales de Occidente, como las prisas o el activismo desmesurado. Y quizá llegados a este punto, te preguntes, ¿cómo podría ser una alternativa de crianza respetuosa con la alta sensibilidad de mi peque? Te lo contamos en el siguiente apartado, en el que hablamos del slow parenting, que es un tipo de crianza ujú. que evita las prisas y la sobrecarga de las agendas, ¿no? Claro. Bueno, haciendo así como una especie de recopilación, podríamos decir, ¿no? Pues primero me voy a acuñar un poco el término de bajar marchas, es decir, vamos mucho en piloto automático, emitimos muchas órdenes a lo largo del día desde que nos levantamos, venga, corre, que no da, que no llegamos al cole, ponte los zapatos, ponte la Claro. cazadora, tómate el desayuno, ¿no? Deberíamos como bajar ese ritmo frenético del día a día que llevamos, que Ujú. nuestro hijo pueda establecer límites desde poder entender que cuando él está diciendo no, ¿a qué está diciendo sí? ¿Vale? Vámonos a ir a esa parte de detrás de ese no que dice no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero lo demás, ¿qué está diciendo que sí? ¿A qué se está respetando él? ¿Qué está cuidando él? Tenemos que leer un poquitín entre líneas, estoy intentando entender un poco esto, digamos, ¿no? Lo que me va llegando como mensaje, Ujú. que veamos cuáles son sus señales de saturación a lo largo del Ujú. día, que estemos muy alerta, que saquemos mucho la lupa, que observemos constantemente para poder ver cuáles son los detonantes que producen esa saturación, ese procesamiento tan elevado y que así desde ahí podamos acompañar desde una forma respetuosa, alternativa, validando emociones, dándolo a conocer, qué es eso que verdaderamente a él le satura y que es lícito, porque evidentemente su cerebro se encuentra
pues procesando mucha información. Es como un ordenador con muchas Ujú, ventanas abiertas, ¿no? ujú. Atendiendo a múltiples órdenes que llega a un final en que ya se puede llegar incluso a bloquear, ¿no? Digamos, sería así, Rosario. Sí, Y sí. que desde Eso es. ahí, nuestra función como padres, como figuras de apego hacia él, es darle esa capacidad para conocerse a sí mismo y decirle, mira, creo y veo, dime tú si estoy en lo correcto, que cuando a lo mejor estamos en el parque y hay muchos niños y está saturado, me lo puedes decir y si lo crees conveniente, pues nos vamos para casa para que puedas jugar un poco más a tu aire. ¿Podría ser un ejemplo? Maravilloso, me encanta el ejemplo porque además, si tú eres consciente de eso como padre o madre y él también es capaz de verbalizarlo antes de que Ujú, llegue a un nivel de saturación sumamente elevado y termine haciendo una rabieta, ¿no? claro. Pues eso, Ujú, eso nos lo, nos, eso que nos ahorramos, digamos, ¿no? claro. Y es todo un También poco más percibo amable. como que es importante tener mucha estructura a lo largo del día Ujú, donde nos dé la capacidad ejecutiva, nosotros como personas que ya somos maduras, de ujú, poder organizar sus tiempos de ujú, una forma más correlativa. Es decir, que vayamos entendiendo que si nos alteramos demasiado nosotras y al mismo tiempo nos saltamos situaciones sin dar los pasos oportunos, ¿no? ujú. Como que él es capaz de percibir, no, justamente ahora me estás rompiendo un poco los esquemas, esto no se me ajusta a mí y puede que haya un desborde emocional, ¿no? Y que los cambios deben ser de uno a uno, es decir, si yo establezco que voy a empezar por un hábito, que no meta todos los hábitos que a lo largo de tu libro van apareciendo todos de repente, que esos cambios Ujú. se deben hacer de uno a uno para que su forma de procesar la información sea de una forma más ecuánime. ¿Podría ser? Sí, por supuesto. Este tipo de niños en principio son resistentes a los cambios porque si ya de normal procesan muchísima información, tienen este potente radar del que hablamos, ¿verdad? Pues Ujú, a la hora de gestionar un cambio, pues ya sabemos bueno, pues maneja más información porque es una situación que no conocemos. Entonces, efectivamente, nuestra propuesta dentro del libro es que dentro de los 40 hábitos que nosotras planteamos, pues los padres y madres puedan escoger aquellas actividades guiadas que les van a ayudar a crear esos hábitos, ujú, concretamente aquellos que sus peques necesitan, porque a lo mejor algunos no los ven tan necesarios, pero otros podrían ayudar muchísimo en el día a día, ¿no? Escoger solo 4 e irlos introduciendo poco a poco, porque el hábito, cuando se ha creado y se ha automatizado, es una auténtica maravilla, pero ujú. para hacer planteamientos realistas en la crianza hemos de tener en cuenta que es un proceso y a lo mejor, Ajá, bueno, pues hasta que se ha creado el hábito mínimo ha pasado 1 o 2 meses y es bueno pues enfocarnos en un solo hábito antes de empezar con el siguiente, ¿no? ajá. Ir poco a poco sin prisas. Em, sí, un poco en la línea de lo de lo que comentas, ¿no? Ujú. Vale. Entonces, llegado a este punto, iríamos con la siguiente parte, ¿no? Que es, atendiendo a tu libro, hay como 4 bloques de hábitos, ¿no? ¿Me podrías explicar un poco por qué están diseñados estos 4 bloques así? Ujú. ¿Hacen referencia a alguna rueda, algún sistema de estructura de autocuidado, de... Bueno, coméntanos tú, Rosario. Sí, efectivamente. El libro tiene los 40 hábitos organizados en 4 grandes bloques, que son el bloque del autocuidado físico, cognitivo, social y emocional. Y se trata de 4 grandes ámbitos en los que se expresa esta alta sensibilidad. Ujú, Nos hemos inspirado en el trabajo bueno, pues están desarrollando varias universidades europeas dentro de un proyecto que bueno, lleva por nombre Emotion y que está especializado en los niños altamente sensibles. Ellos han generado una escala o test para
conocer el grado de sensibilidad en la infancia, muy completo, y utilizan precisamente estas 4 esferas en las que, como te comento, pues se expresa o se manifiesta la alta sensibilidad con las luces y con las sombras que implica el rasgo, ¿no? Que hay de los dos tipos. Y bueno, pues para compartir algo más contigo y con tu comunidad en cuanto a de qué hábitos concretos estamos hablando, me gustaría al menos mencionar algunos de ellos. No podemos profundizar por una cuestión de tiempo, pero sí mencionar, ¿no? Por ejemplo, tratamos lo idóneo, digamos, que es poder trabajar la respiración relajante para calmar la saturación. Este sería un hábito de autocuidado físico. Ujú, Acompañarle y ser conscientes de su diálogo interior para que sea constructivo, ¿no? ujú, Porque, bueno, pues en ese diálogo puede haber creencias potenciadoras y también creencias limitantes. También trabajamos el tema del perfeccionismo, que si bien es cierto, no es común en todos los niños altamente sensibles, pero sí en muchos de ellos, y un poquito su lado oscuro, ¿verdad? Porque el ujú, perfeccionismo tiene un lado oscuro que nos puede llegar a bloquear. La gestión de su diferencia a nivel de grupos sociales, cuando se relaciona con niños que tienen otro grado de sensibilidad, que es algo muy común, lógicamente. La importancia de la búsqueda consciente de buenos amigos. Estos niños a veces pueden ser objeto de burla por sus diferencias o pueden desarrollar relaciones desequilibradas en el dar y recibir. ujú, Y bueno, pues queremos que tengan relaciones saludables, ¿verdad? También trabajamos, por ejemplo, el desarrollo de la resiliencia ante desafíos que, como tú bien sabes, Aida, pues es la capacidad para salir fortalecido de las situaciones desafiantes que nos presenta la vida, y es algo que es importante poder ujú. trabajar con los niños desde pequeños, porque la buena noticia es que esta resiliencia se puede trabajar, se puede hacer Sí, crecer, efectivamente. ¿verdad? Y luego, por supuesto, en el bloque de las emociones trabajamos toda esa intensidad emocional que ellos tienen para que aprendan a regularla y a gestionarla adecuadamente. Y por concretarte uno de los hábitos, pues trabajamos el tema de la culpa, que es una emoción bastante recurrente en este tipo de niños, que son muy concienzudos, que tienen unos valores bastante marcados. Y bueno, esto es Ujú, algo, por supuesto, muy positivo, ¿no? Pero a veces, bueno, pues se llenan de culpa, ¿no? Y la culpa, bueno, pues es una emoción que no debemos demonizar, ¿verdad? Porque está dentro del arco de las emociones y nos sirve para corregir ujú. errores, pero la idea Claro, es no quedarnos ahí, digamos, en ese malestar que nos genera la culpa claro, durante días, por decirlo así, ¿no? Entonces claro. es importante poner la culpa en su lugar, que es como se Sí, titula uno de los hábitos que también proponemos, ¿no? claro. Bueno, desde la comunicación abierta, en lo que estoy formada, se nos invita a que la culpa es un falso sentimiento, esto entre comillas. Debajo de la culpa suele haber a veces, pues, miedos, incertidumbres, vergüenza, vergüenza a ser una persona altamente sensible porque no pertenezco a mi grupo de iguales, porque no me Interesante. estoy adaptando, porque no soy capaz Ujú, de encajar como las otras ujú, personas ujú, y tiendo a no aceptar esta situación. Entonces, desde la comunicación no violenta se nos invita a ver, hay dos tipos de culpa, culpa hacia afuera y culpa hacia adentro, ¿no? Culpo al entorno, me culpo a mí, ujú. porque se están dando una serie de circunstancias que yo no acabo de encajar, ¿vale? Entonces, si buceamos un poquitín debajo de la culpa, suele haber vergüenza. Ajá, sí. Digamos que es la vergüenza o el miedo, o Ujú, incluso me puede llegar como cierta frustración porque no pertenezco a mi grupo de iguales, a mis semejantes, y ujú. sabemos que el sentido de pertenencia es una capacidad adaptativa que nos ayuda a sobrevivir en la sociedad y es muy importante, ¿vale? Entonces, desde ahí tendría mucho sentido pues, esa culpa que nos comentas y que nos mencionas. Por lo que veo es un libro, y os lo recomiendo encarecidamente, muy completo, que nos da muchísima estructura, muchísimas pautas y seguramente Rosario nos puede decir dónde lo podemos encontrar.
Pues está en grandes superficies, en algunas de ellas bajo pedido y en otras las podemos encontrar en las estanterías. em, por ejemplo, en el Corte Inglés, el AFNAC, la Casa del Libro y bueno, en Amazon, que sabemos que es súper socorrido, ¿verdad? Ujú. Y bueno, pues ahí también se pueden dejar reseñas que ayudarían a otros padres bueno, pues beneficiarse de todo lo que compartimos en el libro, ¿no? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Rosario, por esta magnífica entrevista que nos has ofrecido y por la oportunidad que nos has brindado de conocer más de cerca tu libro. Y nada, os invito a todos a que os hagáis con el libro, a que contactéis con Rosario, tanto en su página web como a través de su correo, como en su Instagram. Y hasta aquí, por ahora tenemos este proceso, ¿no, Rosario? Pues sí, algo que me gustaría también compartir un poco ya para ir finalizando es que em, el libro es el material principal de un programa de 6 sesiones que ofrezco que se llama Creciendo junto a tu NAS y que es un Ajá. programa de formación y coaching especializado en la crianza de este tipo de niños. Y bueno, la verdad es que tú bien sabes también por tu experiencia como madre que cuando has creado un hábito, pues es una maravilla porque ya has automatizado, ¿verdad? Una Ujú. un gesto de autocuidado y tu peque lo hace pues de una forma fácil, sin pelear, ¿no? Y es una maravilla. Pero el proceso de creación muchas veces, siendo honestas, pues no es tan fácil, ¿no? Tiene sus altibajos y viene bien pues el acompañamiento profesional con herramientas de coaching, con un seguimiento, con un apoyo que es precisamente lo que ofrezco en este Ah, programa, el programa. que nos Vale. ayuda a profundizar no solamente en la alta sensibilidad de nuestro peque, sino también a conocernos a nosotros mismos si es que el padre o la madre que bueno, participa en las sesiones, pues es el que es también altamente sensible, ¿no? Y bueno, pues para quien le interese, esto es algo en lo que estoy trabajando y, Ujú. y bueno, pues que me gusta muchísimo, la verdad, porque veo también resultados. Claro, o sea que si os animáis a través de su programa Creciendo Juntos, es el proceso de coaching que ella os puede acompañar para poder abordar desde una forma más consciente, más respetuosa, que esa instalación de hábitos sea pues de una forma más acorde y que librada en la crianza, ¿no? Digamos. Sí. Ujú, ujú. Vale. Os invito a que os unáis junto a este programa y bueno, pues muchas gracias de nuevo por darnos cabida a esta entrevista para mi comunidad y para aquellas personas que se quieran adentrar un poquito pues en todo lo que es el mundo de la alta sensibilidad, que para mí es muy enriquecedor y te abre ante un paradigma donde evidentemente te conoces mucho más, ¿no, Rosario? Sí, efectivamente. Y desde ese autoconocimiento más profundo, tanto propio como de tu peque, pues desde ahí, digamos, desde ese mayor nivel de conciencia es que nos podemos gestionar mejor, ¿no? Tú sabes que nuestra vida es como un iceberg, ¿verdad? En la parte de arriba tenemos una serie de datos que conocemos acerca de nosotros mismos, la que está Ujú. sobre el agua, pero debajo del agua hay muchísima información, ¿no? Que tiene que ver Ujú. con ese rico mundo interior que tenemos las personas altamente sensibles, compuesto por Exacto. creencias, por emociones, por pensamientos, ¿no? Ahí hay muchísima actividad y cuando nos vamos conociendo más, vamos subiendo a la superficie mucha de esa información. Así que, digamos, a mí esto me parece clave y yo sigo todavía en este proceso, sigo haciendo mis tomas de conciencia y conociéndome cada día un poquito mejor dentro de mi proceso de crecimiento personal, llevando a la superficie esas tendencias que yo tengo, esas emociones, esas creencias, esos pensamientos que, bueno, pues cuando ya soy consciente de ellas, ¿verdad? Pues me ayuda a gestionarlos, ¿no? Porque lo que yo no sé, Ujú. lo que no conozco acerca de mí misma,
es como, claro, son puntos ciegos, ¿no? Como en la conducción, ¿no? Cuando estamos conduciendo y hay un exacto. momento que no vemos por el retrovisor algo que está pasando que es importante y es un punto ciego, esto tiene un Ujú, peligro, ¿no? Podemos tener un claro. accidente. ¿Cuál es el peligro de desconocer, perdón, nuestro grado de sensibilidad y de no hacer este trabajo, ¿no? de autoconocimiento y de crecimiento personal? Pues si bien es cierto, como tú decías al principio, Aida, que la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que es neutro, que no es patológico, pero también es verdad que cuando no te conoces, cuando no lo sabes, cuando no acompañas a tu hijo conscientemente, se pueden desarrollar enfermedades de tipo físico o mental por una mala gestión del rasgo, por no cuidarnos adecuadamente, ¿no? Entonces, Ujú, las enfermedades más comunes que suelen tener los niños y los adultos altamente sensibles son a nivel mental, pues por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el insomnio, problemas de piel, que ujú, normalmente son somatizaciones de problemas psicológicos relacionados muchas veces con una saturación sostenida del sistema nervioso central. ujú, Y entonces la verdad es que cuando no se conoce realmente este rasgo de personalidad sí es un factor de riesgo para la salud. Y esto es importante ujú, que la gente también lo sepa, ¿no? Porque si no, de alguna forma, bueno, pues realizar una crianza consciente o no puede ser como más accesoria, por decirlo de alguna forma, ujú. ¿no? Que bueno, que si no Ya, lo hago tampoco pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Y podemos sí. estar Bueno, previniendo enfermedades físicas y mentales en claro. nuestros hijos y este es un gran regalo que les podemos hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, también he leído en otros libros, que incluso tú tienes la bibliografía, que muchos de estos niños incluso pueden tener problemas digestivos, es Sí. decir, somatizan a través de estas situaciones. Entonces es muy importante pues atender esas situaciones también. En cierta medida nos estamos dañando. Ujú, ¿Vale? Tanto las personas altamente sensibles como los niños altamente sensibles. Entonces, somatizan a través del intestino, porque hay un eje intestino-cerebro, evidentemente, ¿no? Y ujú, porque al final, pues incluso introyectan muchas creencias de ujú, autoestima, de autoconfianza, de ujú, autoconcepto, que ujú, no los hace sentirse merecedores y conectan al final pues con esa somatización de ansiedad, depresión, incluso pues puede haber incluso algún TOC, algún trastorno obsesivo compulsivo de hacer unas formas de una determinada manera por temor a algo, ¿vale? Entonces sí que sería conveniente pues atender a este rasgo, ¿vale? Y por mi parte nada más, agradecerte nuevamente el que nos hayas dado esta oportunidad de conocerte más de cerca, de conocer tu libro y todo lo que tu libro nos puede inspirar para hacer una crianza consciente atendiendo a unos hábitos. ujú. Pues sí, pues muchas gracias, Aida. Me alegro de que al final, como somos chicas creativas, ¿verdad? No nos hemos quedado Sí, paralizadas por el problema tecnológico, sino que hemos conseguido sí, se ha colado por aquí mi hacerlo de gato. alguna forma. Y mira, tienes un gato. Sí, sí, se ha colado de repente, ha dicho, bueno, pues me voy a colar en la entrevista. ¿Sabes que también hay animales altamente sensibles? Sí, 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 también sí que Es sabía y ahora he visto que se interesante. ha colado por aquí y nada, a ver si lo después se puede bajar, así se intenta bajar él y se va porque es como que ha Un dicho, venga, espontáneo. claro, Qué divertido. exactamente. Bueno, pues nada, tengo también una página web que es Ajá, www.almapazmadrid.es. Ahí también comparto mucha información en un blog y también un canal de YouTube, como tú también tienes, ¿verdad? Que es ujú, Alma Paz Rosario Jiménez. Directo, bueno, ya no es directo, pero esta entrevista, digamos, va a estar también ahí colgada sí, en el canal de YouTube y lo bueno es que se puede ver, bueno, pues cuando a la persona le venga bien, ¿no? Así que claro. por ahí también vamos a compartir esta conversación. Ujú. Pues nada, pues muchas gracias a todos los que nos veis en diferido
Habéis visto que ha sido totalmente cercana, espontánea, campechana y que detrás de esto pues no hay filtros, ni trampa, ni cartón, que se dan las cosas como son y que vivimos la vida pues con normalidad y naturalidad, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Pues un placer compartir contigo y con tu comunidad, Aida. Un placer, Rosario. Nos vemos pronto. Hasta Chao, luego. adiós.